Buenas noches, compañeros. Saludándoles desde Imbabura. Hoy día nos hemos reunido para hablar acerca de lo que es el tema de la inclusión educativa en el Ecuador, ¿no? Entonces, el día de hoy quisiéramos tener una charla, un conversatorio sobre lo que serían los avances que tenemos, los desafíos y las perspectivas, ¿no? Sobre lo que es la educación inclusiva y un pilar fundamental para construir una sociedad justa y equitativa como en la en la Constitución se habla, ¿no?, acerca del buen vivir. Entonces, en el Ecuador, en este camino, estamos haciendo un trabajo solamente, pues, en cierto modo, como en papel, todavía no se plasma en lo que es la realidad como tal, ¿no? No se ha implementado en la práctica. Y pues hoy quisiera explorar juntamente con ustedes para ver cómo está el país, sobre todo en la parte educativa, puesto que nosotros hablamos de que tenemos unas aulas diversas y que tenemos muchos pasos que se pueden lograr para consolidar una verdadera educación que se habla, ¿no?, de que es para todos y para todos. Entonces, como primer punto, con ustedes quisiera analizar sobre lo que son los marcos normativos, ¿no? Es decir, la base por la que la educación es inclusiva, ¿no? Entonces, en el Ecuador ya tenemos bases sólidas, ¿no?, para lo que es la inclusión educativa, porque es un derecho que se plasmó y sobre todo se colocó en la Constitución. Hablando de la Constitución del Ecuador en el 2008, ¿no?, donde se establece que el derecho fundamental a la educación inclusiva y equitativa y de calidad es para todos y para todos los ciudadanos sin discriminación, ¿no? Y si avanzamos en la Ley Orgánica de Educación, la LOI, en el 2011 también se proporcionó como reglamento en los lineamientos que se debe atender a la diversidad de los estudiantes, ¿no?, incluyendo a aquellos estudiantes que tienen necesidades especiales, adaptando la metodología y todo lo que es la parte del currículo, ¿no? Pero como habíamos conversado, todo esto está bonito, ¿no?, en papel, pero no es una realidad como tal en lo que es en la práctica diaria de lo que es el trabajo del docente con los alumnos en las aulas. Puesto que, como les había mencionado, en muchas ocasiones yo he visto y también he sido, pues, parte de que las planificaciones presentadas por los compañeros docentes son muy bonitas, ¿no? Es decir, tienen todas las reglamentaciones, tienen todos los acuerdos ahí presentes, pero una cosa es la planificación en papel y otra es la realidad que se ve o se palpa juntamente con los docentes y los estudiantes con necesidades especiales. Como nota de paso, les digo que pues a veces si un docente tiene, hablemos de unos 10, 15 alumnos, de ellos puede haber uno o dos que estén con una necesidad especial específica y como tal el docente pues priorizará su trabajo con los estudiantes que no tienen necesidades especiales y relegará cualquier trabajo de copiado, de hacer algún dibujo, cualquier cosa corta para el estudiante que tiene necesidades especiales. Y se olvidará de la misma y las notas serán sobre 8 como normalmente le colocan, ¿no? Es decir, me evitaré problemas, pasaré al otro docente al siguiente año para que el siguiente docente pues tenga que trabajar, luchar con esa necesidad. Entonces, viendo eso, pues, a pesar de que tenemos acuerdos, como les vuelvo a mencionar, en el 2023, hablando del acuerdo 064A, nos dieron directrices específicas, ¿no?, que fueron actualizadas para la identificación y evaluación de estudiantes. Es decir, a muchos estudiantes quizás no les habían sido valorados sin saber que ellos eran con capacidades especiales. Trabajábamos como cualquier estudiante y a veces veíamos cómo se frustraban los estudiantes al no lograr asimilar los conocimientos. Entonces, en base a eso, pues con el departamento del DES se ha trabajado bastante en cuanto a sí lo que es la identificación, ¿no?, de los estudiantes con necesidades especiales, los NE. Pero solamente se ha identificado, más no se ha trabajado directamente en salvaguardar y sobre todo pues a formar una manera mucho más
justa y sobre todo pues real eh, el asunto de cómo ayudarles a que ellos aprendan, ¿no?, de los conocimientos que necesitan. Y por último, en el plan priorizado, que estamos trabajando, el currículum priorizado, que está pues abarcando el 2024 y el 2025, el Plan Nacional de Desarrollo, habla acerca de la ley o políticas íntegras, donde orienta el fortalecimiento a una educación más integral, ¿no?, asumiendo y asegurando que los recursos, tanto estatales como públicas, estarán pues a disposición para ser de forma efectiva y de implementación, ¿no? Pero como les vuelvo a mencionar, todo es en papel, todavía no se plasma en la realidad. Entonces, con base a eso, quisiera pues seguir con mi compañera Maribel para que nos ayude, ¿no?, en cuanto a darnos más o menos una definición de qué es esto de la educación inclusiva y los alcances que podemos tener. Maribel, les cedo la palabra. Buenas noches, compañeros. La inclusión educativa trasciende de manera física en las aulas. Eso debe ser un proceso continuo, debe abarcar toda la diversidad de los estudiantes. Tenemos también la inclusión como un proceso que responde a la diversidad de todos los alumnos, conociendo y valorando la diferencia como un enriquecimiento, no como un obstáculo. Necesidades educativas especiales, conocido ahora como NEE. Son las ayudas y recursos adicionales que ciertos estudiantes requieren para acceder y participar plenamente en el currículo, originadas por causas físicas, psíquicas, psicofamiliares, culturales o lingüísticos. También tenemos la educación especializada dirigida a estudiantes con discapacidad, moderadas a profundas, siempre bajo a principios inclusivos, adaptándose al currículo nacional, garantizando su participación en el sistema educativo regular cuando sea posible. Eso, muchas gracias, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta de que, bueno, antes se decía estudiantes con discapacidad, pero ahora, y se cambió eso, ¿no? Básicamente, en el reglamento de la educación intercultural, la LOI, se cambió ese término por estudiantes con necesidades especiales, ¿no?, específicas también se les dice, ¿no? Entonces, para evitar esa palabra de discapacidad, porque eh, los alumnos y las personas como tal, eh, tal vez no tengan las cualidades o todas eh, los sentidos desarrollados como una persona normal, pero no por ello ellos dejan de ser seres humanos con derechos y responsabilidades, ¿no? Entonces, con base a eso también quisiera eh, continuar con mi compañera, si está por ahí Magdalena, para que nos ayude Sí, a ver cómo está la perspectiva de la educación en el Ecuador, de acuerdo a algunas estadísticas que están pues ahí presentes para nosotros poder consultarlas, ¿no? Magdalena, entonces, para que nos ayude con eso. ajá. Como tenemos bastante avance relevante aquí en nuestro país, ya que es importante construir una educación más inclusiva. Uno de los procesos que tenemos ahora es el reconocer el derecho a los estudiantes a recibir una educación de calidad, sin importar sus diferencias o necesidades que tengan los estudiantes. Esto nos ha llevado a que ya que las escuelas comienzan a adaptarse mejor, ofreciendo un apoyo especializado y creando ambientes donde que el niño pueda aprender a su ritmo, de acuerdo a la necesidad que tenga. También tenemos que cada vez los maestros reciben capacitaciones
para enseñar a los estudiantes con diversas capacidades, lo que ayuda a que las aulas sean más comprensivas y respetuosas. También tenemos que fomentar el respeto, la igualdad y la participación de cada estudiante. También gracias a ello tenemos una educación inclusiva que sea más abierto, que perteneciendo a que las familias o los docentes de las instituciones propongamos algunas soluciones para los estudiantes. También hemos tenido avances lo que es el que se han creado normas, programas que promuevan la igualdad y el respeto dentro de las aulas con cada uno de los estudiantes. También que nos facilitan mejorar el estudio y tener una educación de calidad. Eso ha sido mi aporte, compañero. Listo, muchas gracias, Magdalena. Entonces, bueno, eso también sí es cierto, ¿no? Una parte muy interesante que pasó este año fue acerca de lo que ocurrió, ¿no? Por una estudiante que fue, pues, en cierto modo, pues, discriminada en las aulas. Una jueza ordenó que todos los docentes del Ministerio de Educación cumplan con el requisito de cumplir con la capacitación de un curso llamado Sensibilízate, que fue para todos, ¿no? Obligatorio para todos los docentes del Ministerio de Educación, es decir, hablamos acerca de 480.000 docentes que tuvieron que capacitarse este año. Entonces, en cierto modo, en esa capacitación, pues yo pienso que a la mayoría de los docentes pudo haber pues, conocido temáticas que tal vez no era una realidad para ellos, ¿no? Porque en cierto modo no todas las escuelitas o todos los colegios tienen estudiantes, ¿no? Con necesidades especiales, por lo tanto, hay docentes que quizás jamás han trabajado con un estudiante que haya tenido pues una necesidad especial específica, ¿no? Hablando de que, como aquí usted bien lo menciona, las necesidades son muy diversas, ¿no? Porque puede haber discapacidades visuales, auditivas, motrices, hay de todo, ¿no? Entonces eso nos ayuda también la capacitación que nos pueden dar a través del Ministerio de Educación para ampliar nuestro horizonte como educandos, ¿no? En base a eso también quisiera pues continuar con nuestro compañero, perdón, con nuestra compañera Cristina, a ver si nos ayuda, ¿cuáles son los desafíos que estamos pues viendo que todavía persisten a pesar de los cambios que queremos hacer como el Ministerio de Educación o como nosotros que estamos queriendo pues ser parte de los educando, ¿no? Cristina, le doy la palabra. Sí, buenas noches, compañero. Desafíos persistentes. A pesar de los avances, la inclusión educativa en el Ecuador aún enfrenta retos importantes que requieren atención y solución estratégicas. Tenemos como financiamiento insuficiente. La escasez de recursos económicos limita la implementación de programas inclusivos y la adquisición de materiales especializados. Brechas en acceso. Persisten dificultades en el acceso, permanencia y participación, especialmente en educación superior y para docentes con discapacidad, creando desigualdades. Transformación cultural, necesidad en un cambio profundo en la mentalidad escolar, abarcando currículo, evaluación y la integración de la comunidad en el proceso educativo. Riesgo de ineficacia. El peligro de que las políticas y normativas queden solo en el
papel si no se le garantiza una aplicación efectiva y sostenida en todos los niveles. Sí, justamente eso, gracias, Cristina, compañerita. Bueno, sí, es justamente lo que hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? De que, principalmente, ¿no? De que el riesgo de que todas las políticas que se creen, todas las normativas que se dictaminen, sean ineficaces, ya que si es que no se les garantiza que se hagan palpables una realidad, no va a hacer ningún cambio, ¿no? Todo lo que sea en papel quedará en papel. Lo otro es también la parte financiera, ¿no? De que no todas las escuelas pueden decir que tienen todas sus aulas e instalaciones implementadas para personas con discapacidades, ¿no? Es decir, de todo sentido. Puede ser discapacidad de tipo motriz, es decir, movilidad, de discapacidad visual, discapacidad auditiva, y para ello, pues es súper necesario, bastante, el financiamiento para que se pueda readecuar las instalaciones. Entonces, hay pocas unidades que se pueden decir que tienen por lo menos un poco para tener ingresos inclusivos, ¿no? Entonces, sí hay bastantes desafíos que aún persisten a pesar de los cambios que seguimos luchando por que se vean, ¿no? Entonces, seguimos con este análisis, compañero Ignacio, a ver si nos habla acerca de algún caso, ¿no? Específico de los Bueno, que yo, usted puede. bueno, Eso, yo les voy compañero. a hablar de casos y estudios recientes, como se puede recalcar en la educación ecuatoriana. Se puede mencionar que las investigaciones actuales relevantes son una área importante para mejorar en las prácticas inclusivas. Como se puede mencionar que en el año 2023 y 2025 subraya las brechas en la continuidad escolar de niños en situaciones de vulnerabilidad, así como la baja presentación de docentes con diversidad funcional en el sistema educativo ecuatoriano. Se puede también mencionar la comparación con países de la región, que destaca la urgencia de fortalecer el compromiso institucional y las actualizaciones curricular en Ecuador, pero sin embargo también se documentan experiencias exitosas en inclusión intercultural y atención a la diversidad lingüística en las zonas rurales, que sirven de modelo para futuras implementaciones en la educación, tanto en la primaria y en la secundaria. Bien, entonces, bueno, justamente como dice el compañero, ¿no? Entonces, una parte que sí se ha logrado y sobre todo que hasta han tenido pues relevancia como para que se nos tome en cuenta como un ejemplo, es acerca de la educación intercultural bilingüe, ¿no? Es decir, que nuestras lenguas raíces o conocidas también como lenguas ancestrales, pues se han tomado como parte para hacer una lengua como tal, ¿no? Para la enseñanza. Estamos hablando de que la educación intercultural bilingüe, en su parte, es decir, de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, la CIB, está trabajando para que la educación para lo que son algunos pueblos sea directamente en su lengua, ¿no? Hablando del quichua, como para nuestros pueblos, hablando del idioma de los guaraní, hablando de los idiomas de los shuar. Entonces, ellos ya tienen sus propios textos en su lengua, ¿no? Entonces, eso facilita y ayuda bastante para que la educación sí realmente sea inclusiva, ¿no? En cierto modo, en esa temática. Pero como también habla, hay una gran brecha todavía por cubrir porque las necesidades son bastante diversas, ¿no? Necesidades específicas y especiales en muchos estudiantes. Entonces, seguimos trabajando en eso y esperemos que con el pasar del tiempo mejoremos en eso. En base a eso también, pues, ¿qué estrategias pues podríamos nosotros estar viendo en el futuro, compañera Isabel? A ver si nos comenta en esa temática, en esos puntos.
compañerita Isabel. Está apagado el micrófono. Buenas noches, compañeros. Estrategia para el futuro. Para avanzar hacia una inclusión plena, es fundamental implementar estrategias que fortalezcan el sistema educativo en su totalidad. Formación docente avanzada. Capacitación continua con enfoque interseccional y metodologías activas para que los educadores puedan atender las diversas necesidades del aula. Evaluación y acción afirmativa. Fomentar la evaluación participativa e implementar acciones afirmativas para integrar plenamente a grupos vulnerables y eliminar barreras. Estas acciones, inversión en recursos, aumento de financiamiento y dotación de recursos tecnológicos accesibles para garantizar igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Cultura escolar inclusiva. Impulsar una cultura escolar que celebre la diversidad como una fortaleza en un derecho fundamental, permitiendo todos los aspectos de la vida educativa. Estas acciones son vitales para transformar el panorama educativo y organizar la equidad. Muchas gracias. Ese es mi tema. Listo, compañerita. Entonces, veo no. Entonces, podemos decir que tenemos bastantes estrategias, pero como vuelvo a recalcar, mi opinión es que si es que todo lo que pensamos queda en papel, no vamos a tener resultados, ¿no? Porque podemos decir que si ayudamos a que los docentes sean formados con mayor razón en cuanto a lo que es la atención a estudiantes en la educación inclusiva, los docentes pueden llegar a tener conocimientos. Pero si no se las aplica, no se va a lograr el cambio. Pero para aplicar eso, el docente necesita recursos. Y recursos hablando de la parte de implementos para estudiantes con necesidades específicas y también que nuestras aulas se vuelvan inclusivas como pide la Constitución. Y para que eso se logre, pues necesitamos que el Estado en sí pues favorezca con inversión para que nuestras aulas se vuelvan aulas inclusivas y apropiadas para atender a todos los estudiantes en ese sentido. Entonces, en base a eso, por último, pues vamos a hablar acerca de qué estamos haciendo para que nuestro Ecuador esté construyendo una educación inclusiva, ¿no? Como finalizando esta temática. No sé si está por ahí nuestro compañero Mariano para que nos ayude concluyendo esta pequeña parte. Buenas noches, compañeros. Conclusión, la inclusión educativa es un camino en construcción. El proceso hacia la inclusión educativa en Ecuador es dinámico y necesita una colaboración continua. El país de Ecuador ha progresado en la creación de un marco normativo y en la expresión de la cobertura educativa para alumnos con necesidades educativas especiales. No obstante, la inclusión auténtica requiere un compromiso común y la superación de retos culturales y estructurales. La educación inclusiva no es únicamente un objetivo, sino también una herramienta potente para asegurar derechos, promover la igualdad y fomentar un crecimiento social
sostenible para toda la nación. Invitamos a todos los docentes, las autoridades, las familias y la sociedad en general a participar activamente en el cambio. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias también, entonces, compañeros. Entonces, hemos debatido un poquito, hemos hablado acerca de lo que es la educación inclusiva, ¿no? Sobre todo aquí en nuestro Ecuador. Y vemos que hay puntos buenos, pero también hay muchas cosas, muchos retos que tenemos que seguir trabajando para que realmente podamos cumplir, ¿no?, con lo que dice la Constitución, una educación de calidad, de calidez y inclusiva para todos y todas. Muchas gracias, compañeros. Tengan una buena noche. Muchas gracias.